aquellos hombres, pocas horas más tarde, huyeron. Huyeron ante los enemigos. Y el Señor, hermanos, aquí nos enseña varias lecciones, que si tuviéramos el tiempo suficiente, hermanos, sacaríamos todas estas lecciones. Pero el tiempo, hermanos, es insuficiente. No porque la palabra sea escasa, sino porque nosotros no tenemos el tiempo para dárselo al Señor. Y entonces el tiempo tiene que ser corto, ¿verdad? Porque a lo mejor por ahí alguien dejó la olla de los frijoles y no le bajó a la lumbre. No sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. Hablar es fácil, hermanos. Hablar es sencillo, decir que somos seguidores de Cristo en nuestras declaraciones, pero en los hechos no lo somos. Aún nos falta, hermanos, mucho camino por caminar. Apenas, hermanos, estamos en pañales, bien lo dice Pablo y lo dice Pedro, que nos tienen que tratar como niños, que nos tienen que dar leche, porque aún no estamos maduros, aún teniendo 15, 20, 30, 50, 70 años dentro del Evangelio, aún no estamos maduros. Aún nos falta, hermanos, muchas cosas por hacer. Y la primera de ellas es obedecer. Y en eso hemos fallado bastante, hermanos. ¿A qué vino Jesús? Podemos hacernos esa pregunta. Jesús vino, hermanos, a cumplir la voluntad de su Padre. ¿Y cuál era la voluntad de su Padre? Habrá por ahí quien nos estemos preguntando, ¿y cuál era la voluntad? ¿Nacer? ¿Hacer milagros? ¿Caminar por toda Galilea? No. La misión de Jesús era venir a morir por nosotros los pecadores. Y aquel que crea, dice el Señor Jesucristo, si algo le pidiere al Padre en mi nombre, Él se los dará. Y la oración, hermanos, es un medio de gracia que nosotros tenemos, pero que no hemos sabido aprovechar. Y cuán difícil, hermanos, es hacer una oración como la que hizo el Señor Jesucristo. Nuestras declaraciones, hermanos, son solo significativas. ¿Qué pasaría cuando nosotros probemos, hermanos, el crisol de la persecución? ¿Cuántos de nosotros verdaderamente vamos a permanecer firmes? Señor, yo creo en ti y yo muero por ti. Y en tu nombre, Señor, entrego mi vida porque sé a dónde voy. A veces, hermanos, la persecución, la duda, la desconfianza y muchos otros elementos, hermanos, nos hacen que nuestra fe se venga abajo. ¿Se acuerdan, hermanos, cómo estaba el domingo en la iglesia? Apenas hace unos días. ¿Cómo estaba? ¿Perdón? Llena. Pero tal parece que viene el lunes de Semana Santa y nos dan el campanazo y las carreteras se llenan, sea cual sea, se llenan. Las salidas del Distrito Federal están atascadas, y yo lo puedo decir porque yo vivo a un lado de la carretera, hermanos. Y ahorita que venía yo para acá, estaba la carretera de salida así. Dijera que 5 carros, no, estaba así de carros. Entonces todo esto, hermanos, la duda. Y no me van a decir, hermanos, que a veces no tenemos duda de que somos salvos. ¿En base a qué? ¿A mi fe? ¿A mis obras? ¿A mis hechos?
Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te mostraré mi fe por las obras, que son dos cosas totalmente distintas. Y si en este momento, hermano, nosotros nos ponemos a pensar un poquito, ¿cuál es la obra que yo he hecho? De esas obras que Dios tiene preparadas de antemano para nosotros, ¿cuáles son? ¿Cuál es ese fruto, hermanos, que tenemos para entregarle al Señor? ¿O somos como la higuera que el Señor secó? Fue a buscar fruto y no encontró nada. Cuidado, hermanos, porque eso nos puede causar un gran tropiezo. Por otro lado, ¿cuán tan sólida es nuestra fe? Es decir, ¿cuán firme es nuestra fe? ¿Cuáles son los cimientos de esa fe? Todo esto tenemos que pensarlo, hermanos. En estos días, hermanos, que por tradición recordamos la pasión de Cristo, es la pasión de Cristo. No es la desobediencia del hombre, es la pasión de Cristo. Porque con pasión dejó su reino, dejó el lado junto a su Padre, y siendo rico, dice la Escritura, se hizo pobre, y se humilló de tal manera que se hizo hombre, se hizo poco menor que los ángeles, por un propósito, por cumplir una misión, por venir a pagar por cada uno de nosotros. Esto, hermanos, no sin antes haber orado. Jesús estuvo, hermanos, en 3 huertos. En el huerto del Edén. Pastor, ¿en dónde estuvo en el huerto del Edén? Sí. ¿Quién creen que se paseaba con Adán y Eva? ¿El Padre? Dice, porque tus salidas son desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Sí? Estuvo en el huerto de Getsemaní, el lugar donde se aplastan los olivos. Y estuvo, en el huerto de la cruz, donde todos lo dejaron solo, donde nadie se atrevió a decir nada. Encontré una frase de este escritor C.S. Lewis en cuanto a las clases de personas. C.S. Lewis es el que escribió varios libros, varios comentarios de la Biblia, pero también escribió estas que se han convertido en películas, creo que son 3, ¿verdad? ¿Perdón? Las Crónicas de Narnia. Ajá, es de él. Es un escritor evangélico, pero él habla en cuanto a dos clases de personas. Las que decimos, Señor, hágase tu voluntad. Y las que dicen, y la que Dios dice, sálganse con su voluntad. ¿De cuál de los dos grupos pertenecemos? En el huerto de Getsemaní, hermanos, Jesús elevó lo que nosotros llamaremos la oración más difícil de elevar. ¿Cuál sería, hermanos? Para nosotros como seres humanos, como seres finitos, como seres pecadores, como seres incompletos, ¿cuál sería la oración más difícil de elevar delante de Dios? ¿Por un hijo? ¿Por la pareja? ¿Por los padres? ¿Cuál, hermanos? ¿Por un trabajo? Eso es vanidad. Dijera Salomón, todo es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por cuál de estos 3 sería la oración más difícil de elevar para nosotros, hermanos? Piénsenlo. Pero miren, Jesús,
sufría pensando en el dolor físico que se avecinaba. ¿Por qué? Miren, la escritura, hermanos, es bastante clara. Les dice a los discípulos, primero dice el versículo 32, tomando a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran hijos de Zebedeo, un pescador, comenzó a entristecerse. Pero ¿qué más hizo? No solamente se entristeció. ¿Qué más hizo? No lo sabemos porque tenemos la Biblia cerrada. Al fin el pastor nos va a decir. Perdón. Se empezó a angustiarse. ¿Y cómo dice? En gran manera. Cuando nos angustiamos, hermanos, en gran manera andamos todos temblorosos, inquietos, volteando para todos lados, porque estamos muy inquietos y sin saber lo que va a pasar más adelante. Imagínense al Señor Jesucristo sabiendo lo que iba a pasar en unas horas. No era para que se entristeciera. Su pueblo, aquellos a los que había venido, lo rechazaron y estaban a punto de entregarlo, uno de sus amigos, y lo iban a entregar en manos de los dirigentes del pueblo, y ellos a su vez lo iban a entregar a un gobierno extranjero. Y entonces Jesús les dijo, ¿cómo? Mi alma está muy triste. ¿Hasta dónde? Hasta la muerte. A veces pensamos, hermanos, que el Señor Jesucristo fue bailando, danzando, porque, pues iba a morir por los pecadores. No. No es tan fácil, hermanos. Así como no es fácil perder un hijo, un padre, una pareja, tampoco era fácil, hermanos, entregarse de voluntad propia para el perdón de nuestros pecados, de los pecados de toda la humanidad. Y el Señor Jesucristo sabía lo que iba, sabía a dónde iba a llegar todo esto. Y les dice, quedaos aquí, ¿y qué? Velad conmigo, estén despiertos, estén alertas. Pero como los apóstoles habían tomado un poquito de vino, pues ¿qué pasa? Se durmieron, se relajaron, ya no les importó mucho el hecho de que les había dicho el Señor, esta noche uno de ustedes me va a entregar. Y la respuesta de cada uno de ellos, ¿qué fue? ¿Seré yo, Señor? Dentro de un momento vamos a tomar la Santa Cena. Espero que no haya Judas aquí, porque va a ser muy triste, hermanos. Además, Judas ya no estaba cuando cenaron. Bueno. Y luego sigue diciendo el Señor, miren, yendo un poco adelante, se postró, ¿cómo? Sobre su rostro. No es cierto como a veces nos ponen unos cuadros, unos retratos de Jesús hincado y recargado sobre una roca, sobre una piedra grande. ¿Sí? No. Tampoco, hermanos, buscó un lugarcito donde había arenita. Y nosotros luego a veces andamos buscando la banca que menos nos moleste. O no nos queremos hincar porque como a un servidor le duelen las rodillas y para pararse es un problema. Pero no es que no me pueda parar, es que los años ya pesan. El Señor Jesucristo llegó a ese sitio, a ese lugar donde Él iba a orar, y ahí dobló sus rodillas, sin ver si había piedras chiquitas, si había piedras grandes, si había pedazos de barro, si no los había. Él llegó y se inclinó ahí. Dice, ¿cómo? Se postró sobre su rostro. Y no es como cuando nosotros decimos, hermanos, vamos a orar.
y hacemos lo que los pollitos comiendo maíz. No. El hermano se postró de una manera total, porque ¿a quién se iba a dirigir? Al Padre. No iba a dirigirse a los ángeles, ni a los arcángeles, ni a los querubines, ni estaba buscando la intercesión de algún otro de sus compañeros, de sus apóstoles. Los apóstoles tenían otras cosas mejores que hacer. Tan es así que el Señor Jesucristo le dijo: ¿no han podido orar una hora? Si a nosotros nos dijera, quedaos aquí, velad conmigo, ¿cuánto creen que tardaríamos despiertos? 10 minutos y la Biblia se nos cae encima en la cara cuando la estamos leyendo acostados. Aquellos hombres no pudieron orar una hora. Nosotros no podemos orar 10 minutos, hermanos, porque se nos acaban las causas, motivos y razones por las cuales orar. Y a veces pensamos también, hermanos, que necesitamos hacer unas oraciones largas. Tenemos que ser concretos con el Señor, tan concretos como el Señor Jesucristo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando, y con estas palabras: Padre mío, si es posible, si tú crees, Señor, que hay todavía una rendija para que pueda yo salir de esto sin pasar por lo que tengo que pasar, esto es lo que le está diciendo el Señor al Padre: pase de mí esta copa. Y era una copa, hermanos, de hiel, amarga, que no cualquiera lo hubiera querido tomar. Y es más, no cualquiera la tomó, solamente él. El motivo ya lo sabemos, la razón también la sabemos, pero a veces la ignoramos. La razón, hermanos, es por amor a cada uno de nosotros. Porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y este no fue un juego. Esta no fue una mentira. Esta no fue a ver si puedo. ¿Sabían ustedes, hermanos, y de esto va a hablar el hermano Carlos mañana? Ningún hombre en la tierra, ni antes ni después de Cristo, hubiera podido aguantar, hermanos, esa tortura tan cruel que le dieron a Jesús. Solamente con los latigazos que le dieron frente a Poncio Pilato, hermanos, él hubiera derramado toda la sangre y ya no se hubiera podido levantar. Sin embargo, el Señor todavía fue hasta la cruz del Calvario y ahí estuvo crucificado. El hermano Carlos nos va a decir cuánto tiempo. Después de haber orado esta oración así tan pequeña, pero con un gran significado, y con un gran significado porque, miren, primero se dirigió al Padre. ¿Padre de quién? Voy a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y hace una separación el Señor Jesucristo. Y a veces nosotros decimos: ay, pues es que es hijo de Dios. No todos somos hijos de Dios. Y a veces los que creemos ser hijos de Dios tampoco lo somos. Y por eso Él dice: Padre mío. Y esto lo podemos comparar, hermanos, con aquello que dice, como nos enseña el Padre Nuestro. ¿Cómo empieza el Padre Nuestro? Esto no dice Padre mío, ¿verdad? Y aquí está la diferenciación de mi Padre y vuestro Padre. Para nosotros, hermanos, es un Padre de una manera específica, pero para Él
es de una manera especial. Porque Jesús es el Hijo unigénito, el Hijo único del Padre. Entonces, hermanos, tenemos que ver esto. Dice, Padre mío. No dice Padre de todos nosotros. No dice Padre nuestro. No. Él hace la separación. Él es el Dios humanado. Él es el Dios que vino dejando su trono de gloria, dejando todo su poderío, para venir a hacerse humilde por amor a nosotros. Y sigue diciendo, si es posible, si tú crees que hay algún medio para que yo no pase por esto, Señor, por favor, ponlo en obra. Y a veces nosotros, hermanos, en nuestras oraciones le exigimos a Jesús, le exigimos al Padre, y nos enojamos cuando no cumple con nuestros caprichos. Porque a veces le pedimos eso, hermanos, caprichos. Ni siquiera sabemos cómo pedirle a Dios. Y yo les decía, tenemos que ser concretos. Si es posible, escúchame, Señor. Si es posible, atiende a mis súplicas. Si es posible, Señor, hazme agradable a tus ojos. Si es posible, Señor, respóndeme. ¿Al Señor fue respondido, hermanos? ¿Le respondió Dios conforme a la petición de Jesús? No. Y miren, que el mismo Señor Jesucristo decía, el Padre y yo somos uno. No hay división, somos uno. Y tuvo que decir, ¿por qué me has abandonado? ¿Qué es lo que estaba pidiendo Jesús al Padre? ¿Qué es lo que decía Jesús? Que si era posible. Dice, pase de mí esta copa. Era una copa amarga. No era fácil. Y nosotros, hermanos, con el primer problema, con la primera dificultad, con el primer dolor de cabeza, ya hasta nos quieren hacer una operación de cerebro. No, hermanos. Tenemos que saber aceptar la voluntad de Dios. Si no queremos obedecer, aceptemos entonces la voluntad de Dios. Porque el mayor pecado de la humanidad, hermanos, es la desobediencia a Dios. Y eso lo vimos y lo sabemos y lo entendemos desde el huerto del Edén. Hubo desobediencia, hubo vanidad, hubo egoísmo, hubo el deseo de querer ser igual a Dios, creyéndole al enemigo. Sin embargo, el Señor, como hombre, con los mismos sufrimientos de nosotros, porque tuvo sed, porque tuvo hambre, porque se sintió cansado, también dio manifestación desde ser Dios ante la naturaleza. La naturaleza le obedecía, los demonios le obedecían, las enfermedades le obedecían. ¿Y por qué nosotros no obedecemos? Cuando tenemos una riqueza de promesas, cuando tenemos una riqueza, hermanos, que nos espera en un futuro cercano. Y digo cercano porque estamos viendo la situación que estamos viviendo en este momento. Y cuando vamos a Mateo 24, sabemos, hermanos, que son las señales del parto. Sabemos que la ira de Dios se va a derramar. Pero dice el Señor, pero no sea como yo quiero, sino como tú. No es como yo te lo estoy pidiendo. No es como yo deseo que lo hagas, porque yo soy el siervo y tú eres el dueño.
Yo solamente soy el mayordomo. Y a veces, hermanos, queremos ordenarle a Dios lo que nosotros queremos y queremos que nos los cumpla. Dice el Señor Jesucristo, comenzó a entristecerse, dice el evangelista, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Y Lucas nos da otra visión. Era tanta su angustia, era tanta su tristeza, que el Señor empezó a sudar gotas de sangre. Como si se le hubiesen reventado todas las venas por esa angustia. Perdón, no aplaudís, fue una mosca que me dio. ¿Sí? Y pasamos al siguiente versículo, del versículo 40, y dice, vino luego a sus discípulos. Fíjense qué oración tan cortita, pero nosotros ya la hicimos grande. Dice, vino luego a sus discípulos y los halló ¿cómo? Durmiendo. Y no se dirigió con ninguno de los otros discípulos, se dirigió con Pedro. Y le dice, ¿no has podido velar conmigo una hora? Una hora. No le pedía más. A veces cuando se hacen las veladas de oración, las hacemos, y no quiero criticar, no estoy criticando, las hacemos hasta las 10 de la noche. Esa no es velada de oración. Una velada es de 6 a 6, es decir, toda la noche. Pero ¿qué pasa ya a las 10 de la noche? Ya no encontramos motivos de oración, ya nos sentimos cansados, ya queremos irnos a acostar a nuestra camita, porque las bancas están bien duras. Aquel hombre no pudo orar una hora. Y quiero entender que ni Pedro, ni Juan, ni Santiago pudieron orar una hora con el Señor. Cuando a estos 3 hombres el Señor los traía de arriba para abajo, de abajo para arriba, y les enseñaba cosas que ninguno de los otros discípulos pudo ver. ¿Quién estuvo con Jesús en el monte de la transfiguración? Juan, Pedro, Santiago. Y así, muchas cosas sucedieron. ¿Quién era el de la voz cantante? Pedro. Y sin embargo, Pedro lo iba a negar 3 veces. Y entonces el Señor hace una recomendación. ¿Qué les dice? Velad y orad. ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? Para que no entren en tentación, para que no entremos en tentación. Y ya alguna vez les preguntaba yo, ¿cuántas horas tiene el día, hermanos? De esas 24 horas, si le sacamos el 10%, ¿cuánto queda? ¿Perdón? Son 2 horas 40 minutos el 10% de 24, ¿no? ¿Sí? De esas 2 horas 40 minutos, ¿cuántos los tomamos para orar? ¿1 hora? Cuando se va a acostar, es cuando nos vamos a acostar, y si ya estamos acostados, hermanos, es el momento más difícil de poder aguantar 1 hora. Les voy a decir por qué. Porque empezamos a orar y se nos viene lo que tenemos que hacer al otro día, y se nos viene lo que dejamos de hacer en el día,
Y se nos viene el cansancio y el sueño, y cuando volvemos a despertar, ya son las 6, 7 de la mañana y decimos amén. No oramos una hora, hermanos. Y quien lo pueda hacer, hermanos, glorifique al Señor, porque es privilegiado. Velad y orad para que no entres en tentación. Y la frase que sigue, hermanos, es algo que nosotros hemos tomado mucho para pretextar cuando caemos en pecado. ¿Qué dice? La última frase del versículo 41. Después de la comida. Después de para que no entres en tentación. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Ay, pues es que pequé porque pues es que soy débil. Pues es que soy humano. Es que yo no soy Dios. No, es que nos hace falta velar y nos hace falta la oración, pero la oración no que salga de aquí, sino que salga de acá. Y que no sea una egoísta farisaica, sino que nos acordemos de aquellos que están necesitando de nuestras oraciones. La carne, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne ¿qué? Es débil. Y cuando vamos a Romanos 7, ahí encontramos al hombre tal como es, porque aquello que quiero no lo hago, mas hago aquello que no quiero hacer. Porque veo esto que está en mí. ¿Qué es? Dice Pablo, el pecado que mora en mí. Y entonces, hermanos, no podemos orar, no podremos velar. Y sin embargo, el Señor Jesucristo, en ese momento de gran angustia, de gran tristeza, está, hermanos, orando para ver si hay otro medio para poder salvarnos de la condenación, de la ira de Dios, sin que Él tenga que entregar su vida. Porque a quien estamos viendo en ese momento, hermanos, con su rostro inclinado a tierra, es al Dios humanado, pero también es al hombre que está dispuesto a entregar su vida por los pecadores. Y Él vivía en la carne. Vivía en la carne. Miren, Él fácilmente pudo haber aceptado las tentaciones de Satanás en el desierto, en aquellos 40 días antes de iniciar su ministerio. Se le ofrecieron todas las riquezas del mundo. Se le ofreció protección que Dios le iba a dar. Y se le ofreció que mostrara que verdaderamente era Dios. Ninguna de estas tentaciones el Señor quiso aceptar, porque Él venía a morir por los pecadores. Él venía a morir por cada uno de nosotros, sin excepción. No porque fuéramos ricos, no porque fuéramos pobres, no porque fuéramos sabios, no porque fuéramos ignorantes. Vino a morir por nosotros porque todos somos pecadores. No hay quien busque a Dios. No hay ni uno solo. Y estamos aquí, hermanos, no porque el consistorio nos haya invitado. Estamos aquí, hermanos, porque Dios nos invitó y nos trajo de la mano. Y aquí estamos, como señal de obediencia. Y otra vez el Señor vuelve a repetir las mismas palabras, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, ¿cómo? Hágase tu voluntad.
Señor, durante siglos y antes del inicio del tiempo, Señor, estuvimos viendo este problema y nunca pudimos ver que hubiera otra solución, porque tú requerías de un sacrificio santo, verdadero, inocente. Y esa es la manera en que tenemos que vivir. Sed santos porque yo soy santo. Y no nos lo dice una vez, nos lo dice muchas veces. Y no quiere que seamos santos una vez, sino 3 veces santos. Pero estamos metidos, hermanos, en un mundo, estamos carnalizados totalmente. No podemos despegar los pies de esta tierra. Qué bueno que no haya un ingeniero en matemáticas, si no me diría, pues pastor, la gravedad no nos deja, si no ya hubiéramos salido volando, ¿no? ¿Y qué pasó después de volver a hacer la súplica? Pero no solamente la súplica, sino también, hermanos, ese deseo de tomar la copa. A nosotros nos van a dar, hermanos, una copita dulce, sabrosa. Es jugo de uva, bien dulcecito. Él tuvo que tomar una amarga, con sabor a hiel. Y aún así nosotros, hermanos, no hacemos un recordatorio de lo que significa la sangre y el cuerpo de Jesucristo. Esa sangre que fue derramada, ese cuerpo que fue crucificado, pero que a través de esa sangre somos limpiados de nuestros pecados, y a través de la resurrección de Cristo, al haber vencido a la muerte, nosotros también resucitaremos. Qué cosa tan maravillosa, hermanos. El Padre no atendió a la súplica del Hijo. El Hijo cumplió la voluntad del Padre. Nosotros somos creyentes en Jesucristo. Nos decimos hijos de Dios, pero no le obedecemos. No hacemos su voluntad. Queremos que Él haga la voluntad nuestra. Y por eso, dice el Salmo 43, vino otra vez. ¿Y qué pasó? Otra vez durmiendo. Y este tiempo, hermanos, ya no es tiempo de estar durmiendo. Este tiempo, hermanos, es el tiempo, hermanos, de que llevemos el evangelio a la gente. Es el tiempo, hermanos, en que llevemos esas buenas nuevas que hace casi 2000 años un hombre dio su vida por salvarnos a nosotros de la ira de Dios. Y aquí hay una frase, hermanos, que me suena como excusa. ¿La quieren leer, por favor? Versículo 43. Se acercó de nuevo y los encontró dormidos, porque sus ojos estaban cargados de sueño. ¿Estaban qué? Cargados de sueño. Ya no se podían sostener despiertos. Ya se estaban durmiendo. Ya no querían otra cosa más que dormir. Y entonces, hermanos, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya el Señor Jesús ya no los molestó. Ante la falta de iniciativa, ante la falta de obediencia, ante la falta de compañerismo, ¿qué hizo el Señor? Los dejó. Dice, y se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y cuando la Escritura, hermano, nos habla de 3 veces de la misma cosa, es porque es una cosa firme, porque es una cosa que Él desea que se haga. Y el Señor Jesucristo, durante muchos siglos, hermanos, nos ha hablado y nos ha mostrado su amor. Y elevó la oración más difícil de elevar. Señor, yo no quiero pasar por esto.
Señor, yo no soy culpable de que la humanidad que tú formaste se haya rebelado contra ti. Cóbraselo a ellos. No lo dijo. No lo deseó. Lo que deseó fue hacer la voluntad del Padre, entregarse por cada uno de nosotros. Una última pregunta. ¿Hasta cuándo podremos entender, hermanos, que no somos dignos de ser llamados hijos de Dios? Pero que lo somos solamente por la gracia de Dios. Y por eso estamos aquí. Y por eso confiamos en Jesucristo. Pero si en verdad confiamos en Él, hermanos, hagamos su voluntad y obedezcamos sus mandamientos. Finalmente el Señor lo resume en uno solo. Ámense como yo los he amado. Y si pensamos en estas pocas palabras, hermanos, ámense como yo los he amado, hermanos, tenemos que estar dispuestos a entregar nuestra vida, nuestro tiempo, nuestras riquezas para la obra de Dios, para la unión de la iglesia, para que el mundo vea que somos diferentes a Él. Oremos. Padre nuestro, una vez más, Señor, nos acercamos delante de tu trono de la gracia. Sabemos, Señor, que no somos dignos de pisar el lugar que tú nos permites pisar, porque es un lugar santo, Señor. Perdónanos. Pero también, Señor, incítanos a hacer tu voluntad, sea cual sea esa voluntad que tú quieres para con nosotros. Porque tú has mostrado, Señor, tu voluntad para con nosotros a través de tu amor y de la entrega de tu Hijo por cada uno de nosotros. Señor, perdónanos, pero también, Señor, permítenos poder aceptar, Señor, tu voluntad en toda ocasión, en todo momento, en toda circunstancia, y ser agradecidos, pero sobre todo, Señor, obedecer, haciendo tu voluntad como tú lo quieres, mas no como nosotros lo deseamos. Ejemplo tenemos en tu Hijo Jesucristo, y en ese nombre, Señor, te lo pedimos, para que seamos dignos de ser llamados tus hijos. Amén. Dios les bendiga.